Buenos días a todos, ¿cómo amanecen? Vamos a comenzar con nuestro estudio del Ramayana, del Sri Ramacharita Manas de Goswami Tulsidas del día de hoy. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Om, 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 Shanti, Shanti, Shanti. Hoy es una ocasión especial porque hoy celebramos el aniversario del advenimiento de mi amado Gurú Adi Shankaracharya de América, Swami Shivanand Saraswati Ji Maharaj. De hecho, deberíamos, si nos rigiéramos por el calendario indio o hindú, haberlo celebrado hace 2 días, porque su nacimiento coincidió con una fecha muy importante en India, que es Sri Ram Navami, o la fecha del advenimiento del Señor Ram, sino que él, por cuestiones de no complicarnos la vida a los occidentales, cuando le preguntaron en esa ocasión, Sri Ram Navami coincidió que cayó el 4 o 2 de abril, no recuerdo bien. Y entonces él dijo, esta es mi fecha de nacimiento. Pero realmente, si nos apegáramos al calendario hindú, él nació en Ram Navami, en la fecha de que se celebra el nacimiento del Señor Ram, el advenimiento del Señor Ram. Por eso el de hoy es un Ramayana especial, porque les voy a hablar un poco de la parte biográfica de nuestro amado Gurudeva y fundador de la orden monástica de Shankaracharya en América. Es una historia de tesón, de determinación, de enfoque y de sacrificio. ¿Okay? Porque hacer lo que mi amado Gurudeva hizo no fue algo fácil, no fue algo sencillo. Requirió de mucho esfuerzo de su parte. Y si bien hoy les voy a relatar la parte biográfica, algún otro día les relataré la parte mitológica, vamos a decirle así. Y poco a poco ustedes irán conociendo la historia de cómo tenemos la inmensa fortuna de que la maravillosa enseñanza de la orden monástica de Shankaracharya, que nunca en más de 2000 años había salido de la India, y cómo él logró traer esta maravillosa enseñanza a América. El Guruji nace pues un 2 de abril de 1925 en Banaras, India.
en Varanasi o Benares, como le conocemos por acá en Occidente. Su padre se llamó Ram Dayal Tiwari y su madre se llamó Ramadevi Tiwari. Él fue el mayor de 4 hijos. Cuando él llegó a la edad de entrar en la escolaridad, India pues todavía estaba bajo la regencia de los ingleses, y su padre y su madre discutieron o debatieron qué tipo de educación darle. Y él nos decía que para fortuna de los americanos, su padre, que trabajaba con los ingleses, decidió que él estudiara en un colegio de educación inglesa en la India. Aunque su madre quería que él fuera formado a la usanza hindú y que aprendiera hindi y sánscrito. Entonces, su padre, sin embargo, él quería que el niño estudiara inglés en una escuela inglesa, porque pues primero que nada él tenía un buen nivel socioeconómico y podía costearle eh, y podía costearle el estudio al hijo. Y fue muy claro. Él le dijo, estando bajo la regencia de los ingleses, el que no sepa inglés y solo sepa hindi y sánscrito, a lo más que puede aspirar es a ser un culi de los ingleses. Un culi es el porteador de carga. Entonces, por muy erudito y educado que hubiese sido un individuo en la época de la dominación británica de la India, pues siempre iba a ser considerado alguien de una categoría inferior y no habría optado a cargos importantes. Así que, viendo esa situación, el padre entonces le inscribe para que él reciba una educación inglesa. Y eso le caracterizó a él de ser muy inglés en su estilo de vida y en su personalidad y su conducta. Él hablaba, como él lo decía, hablaba muy poco hindi, el hindi coloquial, el street hindi, el hindi que se hablaba en las calles, y su inglés era perfecto, inmaculado, porque él fue criado a la usanza inglesa en todo momento. Cuando termina sus estudios, entonces se enrola en el India Royal Army, el IRA, el ejército indio inglés. Y durante esa época pues fue que se vivió en el mundo la Segunda Guerra Mundial. Él participó en esa Segunda Guerra Mundial, digamos, la batalla en la que él estuvo y prácticamente falleció fue en la batalla de Burma Road, en Burma, contra los aliados contra los alemanes. Y después de eso, pues
ya había comenzado el movimiento independentista en la India, y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues el movimiento independentista cobra mayor fuerza y al final los ingleses pues quit India, se van de India. Y un coronel que era su superior y al mismo tiempo como su padrino y mentor en el ejército, le dijo que se viniera con él a Inglaterra, que él lo alojaba mientras lograba ubicarse en Inglaterra. Miren cómo se va juntando todo lo del karma para que las cosas se den, ¿no? Y entonces, en ese momento, él declina la invitación de este coronel porque su madre, Ramadevi Tiwari, viuda, estaba viva. Entonces, para él quedarse a cuidar a su madre, le declina la, la invitación de este coronel, eh, el coronel Cunningham, decía él, pero que de Cunning no tenía nada. Cunningham es un apellido en inglés y cunning en inglés significa astuto, tracalero, tramposo. Entonces él decía que el coronel Cunningham le invitó, pero que de Cunning no tenía nada del coronel Cunningham. Y entonces él se queda en India y el coronel pues se regresa con su familia y todo a Inglaterra. Y él dice que de él haber previsto que iba a suceder lo que sucedió, él se habría ido con el coronel, porque 5 años después de que los ingleses hubiesen salido de India, la madre del Guruji fallece, que era, digamos, la única atadura que él tenía con India. Y pues empieza todo el movimiento nacionalista indio del Congress Party y todo este cuento después del nacionalismo a ultranza, y entonces a todo el que hablaba inglés lo veían, se invirtieron los papeles, pues todo el que hablara inglés ahora y no supiera hindi, sánscrito, pues lo veían como basura, como un lacayo de los ingleses y tal, y entonces los veían feo. Sin embargo, pues como India, aunque se independizó, quedó siendo parte de la mancomunidad británica, la Commonwealth. Entonces, muchos de los cargos administrativos requerían que la gente dominara el inglés. Entonces, él, pues cuando se van los ingleses, él pide su baja del ejército en el grado de mayor. Él era mayor en el ejército, llegó a mayor y pide su baja y comienza su servicio civil y termina trabajando en Bangalore o Bangalore, como le conocemos por estos lados. La pronunciación en hindi correcta es Bangalore, eh, como superintendente de los trenes de las Railroads de India, que eso es una compañía inmensa. ¿Sí? Y es cuando su madre se le muere y a él se le trastoca todo, entonces eh, él logra, después de unos cuantos años, salir pensionado de, la, de la Indian Railroads. Pues llega el momento en que cuando ya sale a su pensión, pues él no encuentra ninguna motivación. El movimiento nacionalista indio hace que todo el que no sepa inglés, todo el que sepa inglés
y sea criado a la usanza inglesa y tenga el estilo de vida inglés, pues se le vea mal. Y todo eso se le fue juntando en su vida. Y entonces un día él agarró y en el patio de su casa, dice que hizo un majajaban, agarró toda la ropa que tenía, todos los cashmere, los pantalones khaki, toda la ropa estilo inglés que él tenía y la quemó toda. Y ese día se despidió de su esposa y se fue a tomar sannyas, a hacerse un renunciante, un swami, un monje, porque no encontraba ningún sentido a la vida si de continuar como la llevaba. El primer escuela con la que él tiene contacto es la escuela de Sri Ramakrishna Paramahamsa, la fundada por Swami Vivekananda Totapuri. Y entonces él toma sannyas en la orden de Ramakrishna y empieza su proceso de formación como Swami. Y entonces él cuenta que un día fue con quien era su mentor en ese momento, su gurú, que se llamaba Swami Atmananda, precisamente. Y entonces fueron por allá a Calcuta, creo que fueron, Kolkata, como se le dice hoy en hindi, y les habían servido la comida. Y cuando él levantó la hoja de plátano que cubría el plato que les habían servido, vio que era pescado. Y eso a él no le pareció para absolutamente nada, porque siendo hindú, de casta brahman pura, de la subcasta tivari, de las castas superiores de la casta brahman, y vegetariano de toda la vida, y que él rechazaba de plano tanto el licor como la carne, pues no esperó ninguna explicación, se levantó de ahí y se fue. Y abandonó la orden de Ramakrishna. Y entonces empezó a buscar bajo quién ser formado, ser educado como sannyasin. Porque yo quiero aclararles una cosa, en India, el ser un monje, alguien ordenado como sannyasin, como swami, pertenecer a la orden de los swamis, es algo lo que se hace bajo una formación académica real, ¿sí? Es decir, uno tiene un gurú, pero hay que seguir lo que se llama el parampara o la sucesión discipular, y ese parampara, para uno ser un Mahatma certificado, un Swami certificado, ese parampara debe ser rastreable hasta alguna institución realmente reconocida y establecida por algo lo que se llama el Vishwa Hindu Mahasabha o el Vishwa Hindu Mahaprasad, que es como decir el Concilio Vaticano. Para yo poder ser un sacerdote reconocido, pues la tradición del seminario en el cual yo me formé tiene que ser rastreable hasta ser una institución reconocida por el Concilio Vaticano. Del mismo modo, si yo quiero ser un Mahatma certificado, un Swami certificado, mi escuela monástica a la que yo pertenezco debe ser rastreable hasta a una institución reconocida y certificada por este Vishwa Hindu Mahasabha.
Entonces, él empezó a buscar pues una escuela y alguien por allá le habló de la orden monástica de Shankaracharya. Entonces él fue a la orden monástica, se presentó para que el Jagadguru Shankaracharya de ese momento, eh, Ananta Sri Swami Shantananda Saraswati Maharaj, le diera sannyas. Pero Swami Shantananda pues era criado a la usanza hindú, védica, pura. No es que mi gurú no lo fuera criado, sino que pues como él recibió la educación inglesa, pues entonces Swami Shantananda le negó la posibilidad de darle sannyas porque él no sabía el hindi coloquial, el hindi de la que se habla en la calle, pero de sánscrito nada, nulo. Y pues para estar en la orden monástica de Shankaracharya, esos eran dos requisitos, o el requisito fundamental, digamos, era ser casta Brahman pura, eso lo cumplía. De hecho, pues él era Tiwari y dentro de las subcasta Tiwari era la subcasta superior, que es Tiwari Kankun o Kankun Tiwari. Y entonces esa parte la cumplía, pero pues la parte de la formación en sánscrito, él no sabía, si hablaba el hindi coloquial, pues de sánscrito menos que menos, no tenía ninguna noción y entonces le negó el sannyas Maharaj Sri Swami Santana en dos ocasiones. Él fue dos veces y las dos veces le dijo la primera vez, ¿sabe sánscrito? Y él le dijo, no, ok, go and learn, vaya y aprenda sánscrito. Y 3 años después volvió y le dijo, ¿ya aprendió sánscrito? Y él le dijo, no, entonces, no, go. Si no sabes sánscrito, no le puedo dar sannyas. Pero por fortuna para él, tenía un amigo que había estudiado con él la primaria y se salió después de la primaria y se dedicó a estudiar hindi y sánscrito. Y era un brahmachari, eh, brahmachari Kamlanand Saraswati. Era un brahmachari y asistente personal de Maharaji Swami Santananda. Y este brahmachari, asistente personal de Sevak, se le dice en sánscrito el Seva de Maharashri, intercedió por él. De la manera en que intercedió fue diciéndole a Swami Santananda que hoy en día le dijo mucho extranjero está llegando al mat nuestro, a nuestro monasterio, a preguntar sobre nuestras enseñanzas, sobre todo en Himalaya, y como todos nuestros mahatmas solo saben hindi y sánscrito, no se puede atender a estos extranjeros. Considero, Guruji, que usted debería darle sannyas a este postulante para que él sirva de traductor a los extranjeros que lleguen a preguntar sobre nuestras sagradas enseñanzas. Entonces, Maharashri cuenta mi gurú que simplemente se sonrió de ver la capacidad del discípulo de manejar las cosas para que... y le dijo, ok, tráelo para acá. Le puso una última prueba que es bastante dura, que es tomar lo que se llama el punch cup. El punch cup es un preparado que se hace para que se le da a beber al postulante, al
¿cómo se llama eso? Al que quiere ser Swami, se le da a beber. Ese es un ritual que se hace a la orilla del río Ganga, en donde al postulante, al buscador, se le hace beber este preparado y se le hace acostarse 15 minutos al lado del río. Si en esos 15 minutos no vomita ese preparado, que es bastante asquerosito, pero es puro, es fuerte para el que no tiene una pureza en su cuerpo por una alimentación adecuada, védica, y lo hace vomitar. Inevitablemente en 5 o 10 minutos lo hace vomitar aquello. Si aguanta los 15 minutos, entonces se le hace bañar en el río, se le pone las vestiduras, el dhoti, y se le ordena como Swami. Entonces, gracias a mí, el nombre del Brahmachari es Mukundanand, sí señor, que después fue Swami Kamlanand, porque ya después llegó a ser Swami. Como Brahmachari se llamaba Mukundanand. El Guruji pasa esa prueba y lo inician como Dandi Sanyasin. El Sanyasin sencillo es el que no tiene este báculo que ustedes ven acá. El Dandi Sanyasin es quien tiene esto, y solo un Dandi Sanyasin puede llegar a ser un Shankaracharya. No puede llegar a ser Shankaracharya un Sanyasin sencillo. Solo hay 4 linajes que tienen derecho a portar ese báculo, que son Saraswati, Tirtha, Ashram y Bharati. ¿Okay? Es como decir, solo los cardenales pueden llegar a ser papa. Y para ser cardenal, pues hay que ser de estos 4 linajes. Ese es un Dandi Sanyasin. Entonces, a él se le ordena la orden de los Swamis. Ya Maharashri Swami Santanand se había retirado como Shankaracharya y había puesto en el trono a su hermano guru, a su condiscípulo, Swami Vishnudevanand Saraswatiji Maharaj. Y Swami Vishnudevanand se había ido a residir, más que todo porque era un tapezo y duro, a Badrikashram, al norte, al pie de los Himalayas. Y entonces Maharaji Swami Santanand lo ordena y le dice, bueno, vete a Badrikashram, que es donde está el Shankaracharya, y allá es donde llega la gente a preguntar. Y lo mandan para allá. Cuando él llega allá, los condiscípulos pues empiezan a mofarse de él, a hacerle lo que hoy en día se conoce como bullying, porque él no sabía ni papa de sánscrito. Entonces todos los rituales védicos y toda la cuestión, pues no los manejaba, y entonces empezaron a decirle el Dandi Swami inglés. En hindi es Angreyi Dandi Swami. Angreyi en hindi es inglés. Entonces le decían el Dandi Swami inglés, Angreyi Dandi Swami. El encargado de administrar los alojamientos y eso del ashram le dio el peor cuarto, no, que tenía filtraciones, humedad, caía goteras de la nieve que se derretía dentro del mismo cuarto, o sea, un caldo de cultivo para una neumonía bien interesante.
Y él estuvo ahí un tiempo, de hecho sí se afectó un poco de los pulmones, porque entre el frío y la humedad, pues eso era difícil. Como a los 3 meses de estar en esas condiciones, llegaron unos suecos, como que eran, allá a preguntar. Y entonces, pues, a cumplir su función, ser traductor. Y entonces lo hacen llamar, él llega allá, los suecos o europeos, pues, hacen todas sus preguntas, reciben sus respuestas, se sienten sumamente felices y complacidos con la enseñanza que reciben del Jagadguru Shankaracharya del Josimat, Swami Vishnudevan Saraswati Maharaj, y hacen una donación bastante cuantiosa. Y eso pone muy feliz Maharashri, porque pues eso permite el funcionamiento del ashram y las mejoras o reparaciones locativas que se puedan llegar a hacer. Y el Guruji pues terminó su traducción y volvió a su cuarto. Y a los 20 minutos se aparece Maharaj Swami Vishnudevanand en el cuarto para agradecerle personalmente la excelente labor de traducción que había hecho. Y se da cuenta en las condiciones en las que lo tenían a él. E inmediatamente hace que lo saquen de ahí y lo coloquen en una habitación conjunta o al lado de la de él, porque les dijo, ustedes no saben el trabajo que él hizo, cuánto ayudó al ashram, etc. Y él cuenta que finalmente pues él terminó incluso durmiendo en la misma habitación del Shankaracharya. Obviamente pues el Shankaracharya en su cama y él en el suelo, pero durmiendo al pie de su gurú. Cuando él culmina su entrenamiento, pues el Jagadguru lo saca porque ese es parte del proceso de formación como Swami. Tú estás a los pies de tu gurú mientras no estás completo en tu entrenamiento, y cuando estás completo, pues el primer trabajo que tu gurú va a hacer es sacarte, porque pues ya tienes que empezar a esparcir la enseñanza y volverte tú mismo un gurú con tus respectivos discípulos. Entonces, cuando él ya lo saca y le dice que está completo, que se vaya, y él empieza a recorrer India, pero pues con su estilo característico de Angreji Dandy Swami. No encajaba en ningún lado. Un discípulo por allá le regaló una moto, y entonces él andaba errante por toda India en esa moto sin quedarse en ningún solo lado. Y él recordando las veces que llegaron extranjeros europeos pidiendo enseñanza allá, entonces empezó a anidarse en su corazón el deseo, primero la pregunta de por qué tan maravillosa enseñanza de la orden monástica de Shankaracharya no había sido llevada a otros lugares. Y luego el deseo de ser él quien llevara estas maravillosas enseñanzas fuera de India. Pasan más o menos desde que él toma la firme determinación de que va a ser él el que lleve esta enseñanza fuera de la India.
pasan más o menos 7 años. Él recorriendo India, viendo a ver cómo podía hacer para salir de India y llevar la enseñanza a otros países, hasta que por esas cosas del destino y del karma de los americanos, nosotros, un grupo de americanos, vamos a India llevando las cenizas de nuestro primer maestro, Swami Guru Devanand Saraswati Maharaj, discípulo de Swami Santanand, el gurú de mi gurú. O sea, ellos eran condiscípulos, el uno siendo un brahmachari, Swami Guru Devanand Saraswati Maharaj era un brahmachari, y el Guruji era un Dandi Swami. Entonces, llevando esas cenizas y siguiendo tanto una experiencia que yo tuve con mi amado maestro Devanand, con quien yo me había iniciado inicialmente a los 5 años y medio de edad, y fui criado a la usanza hindú, siendo americano de nacimiento y de crianza y de familia y de linaje y de todo. Fui criado a la usanza védica, a la usanza hindú, porque el maestro se encargó personalmente de orientar a mis padres a que me dieran esa crianza. Entonces, vamos con esas cenizas porque el maestro había hecho Mahasamadhi en el año 90, en mayo del 90, y allá buscamos al Shankaracharya del norte, del Jyotirmat, en el Kumbh Mela del año 92 en Ujjain. Y allá encontramos al Guruji. Y entonces, como dicen acá en Colombia, se juntaron el hambre con las ganas de comer. Y el Guruji entonces, a través de una generosa donación que hiciera quien hoy en día es Swami Vishnudevanand de América, trajimos al Guruji para América. Y en el año 92, él funda entonces la orden monástica de Shankaracharya en América y la llama así, Organización Shankaracharya de América, con todos los basamentos, toda la educación, toda la formación védica tal cual se practica en la India. Él se estuvo acá 15 años yendo y viniendo a América prácticamente todos los años, quedándose acá 3 meses, 6 meses, dándonos la formación como sanyasins, hasta que deja 4 discípulos que somos los que nos graduamos, por así decirlo, en la orden monástica, que hoy en día pues son los 4 Shankaracharyas que hay, o sea, 3 conmigo y yo, 4 en América. Y está Swami Narvadanand Saraswati Maharaj, Shankaracharya de Centroamérica y México. Está Swami Nirnayanand Saraswati Maharaj Shankaracharya de Sudamérica. Y Swami Sulochanand Saraswati Maharaj Shankaracharya de Norteamérica y las Antillas. Y yo, que soy el Shankaracharya de todas las Américas, de toda América. Hay muchos otros discípulos que el Guruji dejó y que nosotros también ya hemos venido formando e iniciando en la orden monástica.
Pero esa fue la labor que hizo nuestro amado gurú, el fundador de esta orden monástica. Tuvo que enfrentar muchos debates, agrias discusiones en India, porque quisieron incluso, que lo habían logrado con otro Shankaracharya que viajó a Alemania, y el Vishwa Hindu Mahasabha, o vamos a decir así, el equivalente al Concilio Vaticano, logró quitarle el Dand, quitarlo de Shankaracharya, quitarle el Dand y dejarlo como un Swami sencillo, es decir, como que a un papa le hubieran quitado el papado, le hubieran vuelto cardenal y después de eso incluso degradarlo de cardenal a arzobispo. Pero pues las cosas del karma, como Dios va juntando todas las cosas. Cuando Maharaj Sri Swami Santanand dejó el trono y sentó a Swami Vishnu Devanand como Shankaracharya, normalmente el cargo de Shankaracharya es vitalicio. Uno no se renuncia a ese cargo, es como un papado. Por eso el papado copia mucho el esquema de eso, porque pues todas las religiones nacen de la filosofía védica, todas las artes y todas las ciencias también. Entonces, él renunció voluntariamente y sentó en el trono a Swami Vishnu Devanand. Y después que él le había renunciado, un condiscípulo de él, que es muy famoso por acá en América, un brahmachari, que se llamó Maharishi Mahesh Yogi, tenía su sede en ese momento en Suiza y llevó a Maharaj Sri Swami Santanand, ya como Shankaracharya retirado, a Suiza. La razón por la cual la orden monástica de Shankaracharya nunca en toda la historia había salido de la India era porque Adi Shankaracharya, el fundador de la orden, puso la restricción de que ningún Dandi Swami podía cruzar el océano. ¿Ok? Y entonces esa restricción seguía vigente para todos los Dandi Sannyasis y para todos los Shankaracharyas. Cuando Maharaj Sri Swami Santanand renuncia al cargo de Shankaracharya, a él ya no lo rigen ni las restricciones de los Dandi Swamis ni las restricciones de los Shankaracharyas, porque él ya está por encima de las reglas y regulaciones para los Dandi Swamis y está por encima de las reglas y regulaciones para los Shankaracharyas. Por eso es que él puede cruzar el océano sin que nadie, ninguno de los miembros del Vishwa Hindu Mahasabha, pueda decirle absolutamente nada. Es como en este momento de la historia que el Papa Benedicto XVI hiciera algo que esté fuera de las restricciones que tengan los cardenales y el Papa. ¿Por qué? Porque él ya es un Papa emérito. Es más que un Papa, porque renunció al cargo de Papa, siendo Papa. Era la misma situación. Y entonces cuando en la filosofía védica se dice que lo que tu gurú hace, tu gurú directo, tú como discípulo, lo puedes hacer. Entonces, como el gurú de mi gurú cruzó el océano con el Dand, nadie pudo quitarle a él
el Dand, como si hicieron con Swami Satyamitrananda. Porque su gurú directo, el que lo inició a él, había cruzado el océano con el Dand. Entonces, fue por esa razón de todos esos juegos de la divinidad y del karma que él entonces pudo venir a América como Dandy Sannyasin, no perder el Dand, y luego crear la orden monástica de Shankaracharya, batallando contra el Vishwa Hindu Mahasabha, porque tenía la plena autorización de su gurú de crear la orden monástica. Entonces, si alguien del Vishwa Hindu Mahasabha quisiera venir a deshacer ese trabajo que nuestro amado Gurudeva hizo, nosotros tenemos toda la documentación para demostrarles que todo este trabajo es 100% legítimo, legal y dhármico, correcto. Esa fue la labor titánica que él hizo durante esos 15 años en que él estuvo por estos lados, cumpliendo ese deseo, ese sueño, ese anhelo que tuvo de que la maravillosa enseñanza de la filosofía vedántica, el Advaita Vedanta, fuese traído a América para el beneficio de todos los americanos. Y por esa razón, nosotros como discípulos y sucesores de este gran Mahatma, estamos comprometidos en esparcir esta hermosa enseñanza en todos los idiomas que se hablan en América. Y es por esa razón que Swami Sulochanan es escogido para ser el Shankaracharya de Norteamérica y las Antillas, porque él maneja dos y ya casi el tercer idioma de los que se hablan en Norteamérica y las Antillas. Él habla bien francés por su origen, habla bien el español por su crianza y está terminando de perfeccionar el inglés para cumplir su misión en esa zona. Swami Narbhadanand Saraswatiji Maharaj es encomendado como Shankaracharya de Centroamérica y México, porque todo lo que es el istmo centroamericano y la parte de México fue trabajado tremendamente, con gran tesón, con gran esfuerzo, con gran dedicación, por el maestro Swami Guru Devanand Saraswatiji Maharaj, a quien se le llama el maestro del presente. Y de los 4 Shankaracharyas, el que más conocimiento tiene de toda la labor que hiciera el maestro Devanand es Swami Narbhadanand. Por esa razón a él se le encomienda que esparza esta maravillosa enseñanza entre todos los discípulos del maestro Devanand que quieran continuar su proceso de profundización dentro de la enseñanza de Adi Shankaracharya, para que él haga ese trabajo en esa zona. Y Swami Nirnayanand se le encarga que trabaje todo lo que es Sudamérica para esparcir la maravillosa enseñanza.
porque en Sudamérica es donde está la sede central de la organización Shankaracharya de América. Y él es el que conoce mejor que todos las reglas y regulaciones que rigen lo que llamamos el Manual de Normas y Procedimientos de la organización Shankaracharya de América. Y yo estoy acá con la misión de, apoyándome en estos tres Mahatmas, esparcir todo este conocimiento, porque ellos hacen su función de transmitir la enseñanza y me dejan a mí liberado de poder compartir todo lo que es la metafísica vedántica profunda para aquellos que, traídos a nosotros por cualquiera de ellos, quieran realmente sentarse y dedicarse a estudiar como si de una universidad se tratase toda esta maravillosa y profunda enseñanza de la filosofía vedántica. Esa fue la maravillosa obra que construyó para América nuestro amado Bhole Shankar, nuestro amado Señor Shiva mismo, en la forma de Adi Shankaracharya de América, Swami Shivananda Saraswatiji Maharaj, conocido en India como Angreji Dandi Swami, el Dandi Swami inglés. Vean los lindos manejos que hace la divinidad para cumplir sus propósitos cuando toma una determinación. Y somos afortunados los americanos de que el señor Shiva mismo hubiese tomado la decisión de traer su enseñanza de la India a América y sembrarla acá para esparcirla, para el beneficio de todos aquellos buscadores sinceros que quieran realmente obtener el conocimiento del yoga en su más pura esencia. Son bienvenidos a formarse en esta orden monástica. Hoy, en este día en que celebramos un año más del advenimiento de nuestro amado Gurudeva, quería compartirles este Ramayan especial, distinto, porque es el Ramayan americano. La historia que estamos empezando a escribir de cómo la filosofía védica finalmente salió de India para venirse a América en su más pura esencia. Eso es lo que yo quería decirles hoy. Om, Om, Om. Jai Gurudev. Parvati Pate. Har Har Mahadev. Nos vemos el próximo domingo. Dios los bendiga.